Al realizar la cirugía en el abdomen inflamado de la niña de 11 años, los doctores no hallaron ninguna masa. Encontraron un cadáver, una figura con pelo, dientes, una mano cerrada como si nunca hubiera soltado algo. Toma un momento de descanso. Esto no se trata de una historia inventada. Fue algo que ocurrió de forma real. Lo que ocurrió a continuación no solo impresionó a la comunidad científica, sino también a un nivel más profundo e inalcanzable para la ciencia. Si consideras que existen relatos más impactantes que la fantasía, haz clic en el botón para suscribirte. Aquí tienes una de esas. En un tranquilo pueblo en los límites de la nada, el transcurrir del tiempo se percibía más lento y las noches tenían fragancia a madera quemada y antiguas plegarias. En un humilde hogar de barro con ventanas azules descoloridas residían Sarita y su pequeña hija de 11 años, Anya. La vivienda era modesta, un lecho de cuerda, un estante diminuto con condimentos y una pared adornada con las ilustraciones de Anya. Dibujos tiernos y llenos de color con mariposas, estrellas y dos niñas caminando juntas. Anya destacaba entre los demás niños de la localidad. Después de 5 intentos infructuosos, vino al mundo. Desde el instante en que emitió su primer llanto, su madre intuyó su excepcionalidad. Sarita comentaba en voz baja a las mujeres del vecindario que Anya había logrado hacer regresar la lluvia ese verano con solo mirar a su alrededor. La niña irradiaba una tranquilidad que atraía las miradas y las sonrisas de las personas, incluso en los momentos más complicados de la vida. Era como si un aura de serenidad la rodeara. Sin embargo, las circunstancias habían experimentado un giro. El sonido alegre de la risa de Anya, que solía resonar con suavidad por los patios llenos de polvo, ahora había desaparecido en el silencio. Comenzó a manifestar molestias abdominales. No como el dolor ficticio que los niños imaginan para faltar a la escuela, sino un dolor genuino, intenso, retorcido, que la despertaba en mitad de la noche. Ha perdido las ganas de comer. La luz que solían reflejar sus ojos al amanecer se desvaneció ante una carga desconocida. Después de un tiempo, su abdomen empezó a inflamarse. Al inicio, Sarita creyó que se trataba de una infección sencilla. Quizás por algo que ingirió, en pocas semanas, la silueta de Anya experimentó una deformación inusual. Su vientre adquirió una forma similar al de una futura madre, su piel se volvió más firme. Los habitantes del pueblo comenzaron a susurrar entre ellos. Había quienes afirmaban que Sarita guardaba un oscuro secreto. Algunos creían que era una sanción divina, mientras que un anciano que se hacía llamar sanador insinuaba que la niña había llegado al mundo acompañada por alguien más. A Anya no se le notaba temerosa, simplemente lucía fatigada. Continuaba realizando dibujos diariamente, aun cuando sus manos se sacudían. Sin embargo, los dibujos experimentaron transformaciones, los colores perdían intensidad y en cada ilustración se mostraban dos jovencitas. Una de ellas con los ojos ampliamente abiertos, mientras que la otra permanece constantemente en penumbra. Esa mañana, cuando se desplomó en el patio, su libreta de dibujos se abrió en una página inexplorada hasta entonces. Se visualizaban dos siluetas diminutas en un círculo que recordaba la forma de un útero. Mientras una de las manos se extendía, la otra se recogía hacia el cuerpo como si fuera una interrogante. Sarita la descubrió en ese lugar, recogida como en la ilustración, con una respiración tenue, murmurando algo similar a por favor, no te vayas. La madre sintió como el pánico se apoderaba de su corazón. Con escasos recursos económicos, Sarita llevó a su pequeña a pie por el terreno árido hasta llegar a un centro médico urbano. La travesía se prolongó durante varias horas, pero se sintió interminable. Cuando estaba en los brazos de él, Anya daba la sensación de reducirse, no físicamente, sino en su ánimo. La luz de Sarita estaba desvaneciéndose y le preocupaba la posibilidad de que la oscuridad la rodeara. En la entrada del centro médico, simplemente se veía a otra campesina. Sin embargo, para Sarita, esos portales representaban el límite de la ilusión.
Recorrió las cruces con plegarias dirigidas a todos los dioses que había adorado en el pasado, e incluso a aquellos a los que no había invocado antes. Los doctores evaluaron a Anya con destreza manual y miradas inquisitivas, pruebas sanguíneas, radiografías y ecografías. Sarita no lograba entender la lengua que hablaban. Sin embargo, un doctor joven llamado Ravi decidió permanecer por un periodo prolongado. Observó no solo la pantalla, sino a la pequeña. Lo que presenció le dejó sin aliento. En su interior se encontraba algo distinto, no era un tumor, líquido o gas, sino algo con una forma definida. Posteriormente, procedería a realizar una descripción clínica, una protuberancia con huesos, desarrollo de tejidos y eventual crecimiento de miembros. Sin embargo, en ese instante, frente a la joven de tez pálida de la localidad, Ravi únicamente percibió una figura encorvada dentro de otra, una silueta inesperada, una entidad. Todavía no ha mencionado el tema, ni con el grupo, ni con Sarita. Sin embargo, en su cabeza surgían diversas opciones, situaciones inusuales, fetos incluidos, gemelos parasitarios, términos que solo había encontrado en libros de texto o en informes de casos de revistas distantes. Jamás en la vida real, jamás en una pequeña que lo observaba con una leve sonrisa antes de quedarse dormida esa noche. Sarita se acomodó junto a su hija, acariciando el cabello mojado que le caía en la frente. No derramó lágrimas. Había agotado todas sus lágrimas. Por favor, redacta únicamente frases. En lo más recóndito de la noche, cuando el silencio invadió la habitación y los aparatos zumbaban como melodías tranquilizadoras, Sarita compartió con su hija un relato susurrado. Era la historia que en su momento le había narrado su madre, acerca de unos gemelos que nunca llegaron a nacer, habitantes de dos cuerpos pero unidos por un mismo espíritu. Mientras Anya hablaba, sus labios se movieron, no para contestar ni para hablar, sino para dibujar una sonrisa. Al día siguiente de su ingreso en el centro médico, Anya se movió entre las cobijas, su diminuto cuerpo parecía aún más pequeño en medio de la blancura aséptica. Despertó sus ojos poco a poco, como si saliera de un profundo y pesado sueño. Sarita se encontraba en ese lugar, sentada en el borde de la cama. Con su vestido de tela arrugada, apretaba sus manos con tal fuerza que los nudillos se veían pálidos. Miraba cómo subía y bajaba el pecho de su hija, contando en silencio cada vez que respiraba. A pesar de que los médicos y enfermeros iban y venían con sus registros y conversaciones entrecortadas, algo en el estado de Anya comenzó a transformarse de una manera distinta a la anticipada por Sarita. La inflamación en su abdomen no había reducido. En realidad, se veía un poco más grande que en la jornada previa. La piel de ella, que se extendía sobre su vientre como un papel transparente, revelaba venas de tono morado debajo de la superficie. Cada vez que se movía o daba la vuelta en la cama, su rostro reflejaba una expresión de dolor sin emitir sonido alguno. Una pequeña que solía correr descalza por terrenos polvorientos, ahora requería asistencia incluso para cambiar de posición. El doctor Ravi volvió con los resultados en sus manos, fotografías en papel brillante, cifras escritas en extensas secuencias, un lenguaje ajeno al universo de Sarita. A pesar de no comprender la ciencia, logró percibir la inquietud reflejada en su expresión facial. Era imposible mantenerla en secreto. Trató de abordar la situación con delicadeza. Dentro de Anya, algo estaba en proceso de desarrollo. No se trataba de un tumor de manera tradicional, sino más bien de una protuberancia, una estructura con una figura y consistencia específicas. Resultaba ser una situación complicada. En los días posteriores, se solicitaron pruebas adicionales. Se llevó a cabo una ecografía exhaustiva, seguida de una tomografía axial computarizada. Durante todo el procedimiento, Anya mantuvo silencio. No derramaba lágrimas ni formulaba interrogantes. Mientras miraba fijamente hacia arriba, mantenía los ojos completamente abiertos y dejaba sus manos reposar con delicadeza sobre su abdomen,
como si intentara percibir algo a través de la piel. Casi nunca se expresaba con palabras en voz alta, en cambio, cuando lo hacía, susurraba como si estuviera manteniendo una conversación con alguien invisible para los demás. Sarita se dio cuenta también. En una ocasión, mientras aguardaban afuera de la sala de radiología, la oyó murmurar: «Todo está en orden, comprendo que también sientes temor». Al ser cuestionada por Sarita sobre su interlocutor, Anya simplemente esbozó una sonrisa y respondió: «Es alguien similar a mí, mamá. Simplemente, un poco más reducida». Según las enfermeras, los síntomas podían ser causados por fiebre, estrés o la reacción a los medicamentos sedantes. Sin embargo, en lo más íntimo de Sarita, algo removía su ser con inquietud. La hija no se encontraba en un estado de confusión. Desde pequeña, Anya demostraba una agudeza y percepción que iban más allá de lo común para su edad. Cuando mencionaba a alguien, no era fruto de la imaginación. Era una emoción que experimentaba. Empezaron a correr chismes por la sala. Algunos empleados comentaban sobre extrañas anomalías, gemelos parasitarios y malformaciones desde el nacimiento. Algunos, con creencias más arraigadas en la superstición, susurraban términos como influencia espiritual, ley del karma y ciclo de la vida. En India, la medicina y la tradición mítica suelen ir de la mano, mostrando la estrecha relación entre ambos aspectos en esta tierra. Y así llegó la noche en la que el sufrimiento de Anya se intensificó. Al despertar, Sarita se sobresaltó al escuchar los suaves quejidos de su pequeña. Se acercó corriendo a ella y la vio sudorosa, con la espalda curvada por el dolor, agarrándose el vientre con una mano. Los monitores emitían sonidos de forma irregular mientras la niña respiraba agitadamente tratando de recuperar el aliento. Llegaron a toda prisa las enfermeras. Recibió un medicamento calmante. De manera gradual, la sensación de dolor disminuyó. Sin embargo, Anya no logró conciliar el sueño. Mantuvo sus ojos abiertos, sin pestañear, mirando fijamente hacia un rincón vacío de la habitación. La enfermera trató de acomodar las almohadas, sin embargo, Anya se estremeció y murmuró una vez más: «Por favor, déjalas así». La enfermera preguntó por ella. «¿No disfruta cuando la tocan?». Esa noche, Sarita no logró conciliar el sueño. Permaneció sentada al lado de su hija, contemplando la suave respiración que subía y bajaba, atenta al sonido constante de los aparatos. Trataba de alejar el temor, pero éste se aferraba a ella como un trapo mojado. En la hija se percibía algo que no se podía ver ni nombrar, pero que sin duda estaba ahí. Al día siguiente por la mañana, Ravi organizó una reunión con expertos de diferentes disciplinas. En la sala se congregaron especialistas en radiología, cirugía pediátrica y neurología. Examinaron las imágenes en un silencio respetuoso. Quedaron sin habla al presenciar lo que sucedió. El contenido en el vientre de Anya no se limitaba a una simple protuberancia de tejido. Presentaba rasgos distintivos como vértebras, apéndices similares a extremidades, una caja torácica en desarrollo y hasta piezas dentales. No se trataba de un tumor maligno. No se trataba de un quiste. Se encontraba en estado fetal. Aunque no existo físicamente, tengo una organización definida. Un hermano gemelo parasitario. La situación, denominada fites in fetu, resultaba tan poco común que la mayoría de los doctores presentes solo la habían observado en manuales médicos. Menos de 200 casos habían sido registrados a nivel global. Por lo general, se detectaba el gemelo parásito durante la niñez, no en una niña de 11 años capaz de expresar sus sensaciones. Ravi se esforzó al máximo para explicárselo a Sarita de la forma más clara posible. La hija parecía haber incorporado a un gemelo no formado en el vientre materno. De cierta forma, la tela logró mantenerse viva, creciendo poco a poco en su interior en completo silencio, nutriéndose de su ser. Residir en su ser. Antes de pronunciar las siguientes palabras, se detuvo por un momento. Es necesario realizar su extracción.
Sarita prestó atención sin interrumpir, con las manos entrelazadas con firmeza sobre su regazo. No derramó lágrimas, no expresó objeciones. Ella dirigió su mirada hacia su hija, quien se encontraba al extremo opuesto de la habitación, examinando sus manos como si fueran ajenas. Finalmente, se cuestionó si sentiría dolor. Ravi titubeó un momento. Aunque existan riesgos, si aguardamos un poco, la posibilidad de un mayor crecimiento es viable. Ya está presionando los órganos internos. Sarita dio su aprobación con un gesto de cabeza. Después se puso de pie, se acercó a su hija y se arrodilló a su lado. La observación de Anja fue dirigida hacia ella. Inquirió si era el momento adecuado. Sarita susurró, apartando el cabello de la frente, que aún no era el momento. Sin embargo, en breve, mientras el sol se ocultaba detrás de los muros de cemento del hospital, arrojando largas sombras en el suelo sin vida, Anja creó un nuevo dibujo. En esta ocasión, se podían ver a dos niñas de pie en extremos opuestos de un río. Una de ellas alcanzaba a través del líquido. La otra figura se perdía lentamente entre la bruma. Casi un día había transcurrido desde que emprendimos el trayecto hacia el hospital. No obstante, en el recuerdo de Sarita, pareció ser la travesía más extensa que había experimentado, a pesar de no haberla realizado en solitario. Transportaba a su pequeña hija pegada a su pecho, cubierta con una manta desgastada, su delicado cuerpo apoyado en los asientos del autobús mientras éste se movía sobre los baches del camino. En cada detención, Sarita sentía como la presión aumentaba, preocupada por el peso de las miradas de desconocidos y los comentarios críticos que se susurraban. Desde la noche anterior, Anja no había pronunciado palabra. La respiración que tenía consistía en suspiros poco profundos, mientras que sus ojos, tan oscuros y llenos de sabiduría, permanecían abiertos, contemplando cómo el polvo se movía en remolinos más allá de la ventana del autobús, como si pudiera encontrar respuestas allí. Al llegar a la entrada del centro médico en Bhopal, Sarita notaba adormecimiento en sus brazos. Sin embargo, continuó su marcha. Recorrió el pasillo principal, donde las puertas metálicas desprendían un aroma a limpieza y frialdad, mientras las recepcionistas hablaban con tonos agudos y los pacientes conversaban en voz baja. Se desplazaba como si estuviera bajo una influencia sobrenatural. Por la determinación, no por el temor. En ese momento fue cuando se encontró con el doctor Ravi. No se destacaba por ser el médico más experimentado en el hospital ni por acumular premios. Sin embargo, algo en su presencia provocó que Sarita frenara su paso. Quizá la calma en su mirada o la manera en que se inclinó, no para observar a Anja, sino para dirigirse a ella como si no fuera un caso, sino una individua. Tenía alrededor de 30 años, lucía un peinado impecable y mostraba cansancio por haber presenciado demasiadas situaciones impactantes a temprana edad. Al encontrarse con el informe de la clínica distrital por primera vez, pensó que era simplemente otro error de diagnóstico relacionado con una protuberancia en el abdomen. Quizás se trate de un teratoma o un quiste de gran tamaño. Sin embargo, al posicionar el transductor de ultrasonido en el vientre de Anja, algo se transformó en el ambiente. La máquina parpadeó y en la pantalla se proyectó una imagen que le dejó sin aliento. En medio de los torbellinos grises y las sombras inmóviles, se percibía una figura concreta, un orden, una disposición. La masa no se encontraba en desorden. Poseía una figura, tal vez se trate de huesos. Ravi modificó la inclinación, ejerció una leve presión y alteró la configuración. Hubo una actualización en la pantalla. Una vez más, allí se encontraba una acumulación de material fibroso. Divisiones de la columna vertebral, incluso aquello que parecían apéndices primitivos. Permaneció en silencio por un tiempo. Sarita lo miraba con rigidez en su postura. Había adquirido la habilidad de interpretar la escritura de los doctores. A pesar de su esfuerzo por mantenerse imparcial, sus ojos revelaban sentimientos encontrados. ¡Qué inesperado! Al final,
expresó la necesidad de realizar más pruebas y pidió que se hiciera una tomografía. La exploración médica corroboró lo que la ecografía apenas sugería. Dentro de Anya se encontraba una estructura claramente definida, ubicada detrás del estómago y presionando contra los riñones, lo cual no parecía ser algo casual. Las vértebras curvadas forman una protuberancia en forma de extremidad que se eleva hacia arriba. Se podían observar estructuras endurecidas, como piezas dentales, a la deriva en los extremos. Ravi observó detenidamente las imágenes por un extenso periodo de tiempo. Recordó una ponencia que había asistido durante sus días en la universidad estudiando medicina. Un maestro con barba plateada, algo menospreciado por los estudiantes más jóvenes, mencionó el fites infetu, una condición tan extraordinaria que parecía sacada de un cuento, un gemelo parasitario, que fue absorbido en las primeras etapas de desarrollo, reside en su anfitrión, obteniendo nutrientes y creciendo en secreto a lo largo de los años. Jamás lo había presenciado en la realidad. Nadie lo había visto según las personas que lo conocían. En ese momento, observaba la escena en tonos de gris, en la pantalla de un monitor que emitía un ligero zumbido en la penumbra. Llevó a cabo la impresión de las fotografías, repasó nuevamente el expediente médico de Anya y solicitó una reunión con el equipo de cirugía. Antes de trazar un plan, regresó a la habitación. Anya permanecía despierta, con la tez lívida, aunque tranquila. Una vez más, trazaba con un diminuto lápiz sujetado por sus finos dedos. Sarita se encontraba cerca, restregando sus manos para que entraran en calor. Ravi se mantuvo en silencio, miró desde el umbral por un instante antes de adentrarse con calma. ¿Experimentas alguna sensación de malestar?, inquirió con delicadeza. Asintió Anya, evitando el contacto visual. ¿Podrías indicarme el lugar? Puso una mano en la parte baja de su vientre. Ravi se postró de rodillas al lado de la cama. ¿Percibes algún tipo de desplazamiento? En esta ocasión, tuvo incertidumbre. Dirigió la mirada primero a su madre y luego de nuevo al médico. De vez en cuando, murmuraba suavemente, sin mover las piernas, como si estuviera girándose en su sueño. Parpadeó él. ¿Qué hay de ella? Anya no dio señales. Ravi se puso de pie poco a poco. Existían normativas a cumplir, intervenciones quirúrgicas por organizar, sin embargo, algo más íntimo lo impulsaba, un peso que superaba las habilidades de un médico. En una ocasión, sufrió la pérdida de una hermana. Falleció durante una cirugía cuando era pequeño. Fue considerado un accidente por sus padres. Los doctores representan un peligro. Ravi jamás le puso un apodo. A lo largo de su vida, solo encontró consuelo en el silencio que lo acompañaba. En ese momento me encontraba ante otra jovencita, de alguna manera una hermana distinta, y en su interior guardaba una sorpresa inesperada. Algo que desafiaba la razón, desafiaba la protección, tal vez desafiaba incluso las leyes naturales. Esa tarde, volvió a su despacho con el sol filtrándose y creando franjas doradas en las persianas. Revisó nuevamente las placas, tomó nota de las estructuras y destacó los crecimientos poco comunes. Sin embargo, al alcanzar la imagen con una visión más nítida de la figura encogida en su interior, se detuvo. Se incrementó el nivel de acercamiento, una mano que parecía estar levemente cerrada. Se le veía sujetando algo. Decidió cerrar el archivo no porque lo hubiera completado, sino debido a la excesiva tranquilidad que percibía en la habitación. Al día siguiente, el silencio marcó el inicio de la mañana en lugar de los sonidos habituales de la unidad médica. En cuanto el equipo médico se enteró del caso, un susurro se propagó por la sala de operaciones. Se estaba examinando un caso extraordinario, casi surrealista. En la sala de reuniones, los doctores se congregaron mientras las imágenes de las tomografías se destacaban suavemente en los monitores, creando figuras misteriosas en las paredes. Unos se inclinaban hacia adelante, mostrando interés. Algunos preferían descansar, mostrando dudas.
El doctor Ravi se mantenía en silencio cerca de las imágenes, con los brazos cruzados y una mirada decidida. Narró todo con la tranquilidad de alguien que ha repasado la historia en su mente en varias ocasiones. Los términos utilizados eran de carácter clínico: fites infetu, un gemelo que actúa como parásito, anomalía en el desarrollo embrionario, crecimiento en la zona retroperitoneal. Según sus palabras, el asunto era poco común, sumamente inusual. En la mayoría de los casos, se identificaba durante la niñez. Durante 11 años, este ser había permanecido sin ser detectado, creciendo poco a poco, de manera discreta, nutriéndose en secreto de su anfitrión. Las imágenes revelaban la verdad de manera que las palabras no podían disfrazar. La masa no carecía de forma, contaba con vértebras, pequeños apéndices en desarrollo y huesos primitivos. En una fotografía, se aprecian 4 diminutos dientes alineados, como susurros de una boca que jamás emitió palabras. El cirujano con más experiencia se acomodó las gafas antes de tomar la palabra. Es innegable que es necesario eliminarlo. Sin embargo, es importante hacer planes considerando la posibilidad de que se produzcan adherencias. Podría rodear la columna vertebral, los órganos renales o incluso el hígado. Un nuevo participante se sumó. El efecto emocional en la pequeña tendrá la misma importancia. Posee la edad necesaria para recordar y para formular interrogantes. Ravi asintió en silencio. Al tenerlo presente en su interior, era consciente de que este asunto implicaba aspectos que iban más allá del ámbito médico. En las fotografías se podían apreciar tejidos, estructuras óseas y células. Sin embargo, no era lo que había presenciado en la mirada de la pequeña ni lo que percibía en el ligero temblor de su voz al susurrarle a alguien que no se veía. En ese atardecer, Sarita se encontraba a solas con su hija mientras los médicos discutían acerca de métodos quirúrgicos y cortes. A pesar de que nadie había apagado las luces, la habitación se sumía en la penumbra. El espacio parecía ceder ante la inminencia de lo que estaba por suceder. Bajo la manta, Anya descansaba con el rostro sonrosado y los labios ligeramente abiertos. Permanecía despierto, descansando brevemente entre los instantes de sufrimiento y calma. Sarita agarraba la mano de su pequeña. Su temperatura era suave, pero permanecía inmóvil en exceso. En ese momento apareció la anciana enfermera. No me habían encomendado la responsabilidad de cuidar a Anya. Llevaba años retirado, sin embargo, de tanto en tanto paseaba por los pasillos, sirviéndote y rezando en silencio por familias que carecían de compañía. Mira era su nombre, y las otras enfermeras le tenían consideración, aunque no lo reconocían abiertamente. Tenía unos ojos del color de la leche gris, velados por cataratas, pero lograban percibir lo que escapaba a la vista de los demás. Permaneció observando a Anya por un largo rato antes de tomar asiento al lado de Sarita en completo silencio. La pequeña, en voz baja, mencionó que no vino al mundo sin compañía. Sarita giró bruscamente, mostrando asombro en su rostro. ¿Cuál es el significado de esto? Observa que no contestó de manera clara. Extrajo un largo hilo de su chal y lo giró con delicadeza entre sus dedos. En la aldea donde vivo, cuando los mellizos compiten por espacio en el vientre materno, suele ocurrir que uno prevalezca sobre el otro, mientras que el segundo se ve relegado. Ni vivo ni muerto. En este momento, solo aguardando. Sarita mostró un gesto de desaprobación con su ceño fruncido. Es simplemente una historia. Mira afirmó que todas las narraciones tienen un origen. Hay verdades tan vastas que la ciencia no puede abarcarlas en una sola existencia. Tras ese momento, guardaron silencio. Sin embargo, Sarita no lograba sacarse de la cabeza la narración que en su momento le relató su mamá. La que proviene de las llamas gemelas, una que ha venido al mundo. Otra persona surgida en la oscuridad. Anoche, Ravi repasó una vez más el expediente médico de Anya antes de ir a descansar.
El caso fue presentado ante la Junta de Ética, se pidieron apoyos quirúrgicos adicionales y se tuvieron en cuenta todas las variables necesarias. A pesar de ello, experimentaba una sensación de intranquilidad. Permanecía algo sin terminar, sin resolver. No solo desde el punto de vista de la medicina, sino también en un sentido existencial. Revisó nuevamente las placas. Ahora se podía ver con claridad la mano del gemelo parásito. Permanecía sellada, aunque no estaba suelta. Los dedos recién creados parecían ejercer presión sobre los tejidos cercanos, como si aún estuvieran vivos, a punto de tocarlos. Volvió a cerrar el documento. Mientras caminaba por el pasillo, se cruzó con un habitante que susurraba, gemelo espectro. Ravi alzó una ceja. ¿Cómo? Nervioso, el residente soltó una risa. De acuerdo con lo que se dice, ella absorbió a su hermana, sin embargo las hermanas permanecieron alerta. Ravi no mostró ninguna señal de alegría. Continuó su camino, sin embargo, la expresión lo acompañaba como una sombra, gemelo espectral. Al día siguiente, Sarita preparó un pequeño bolso con los objetos personales de Anya, una muñeca, un bloc de notas y un pedazo de madera de sándalo. Con delicadeza, acarició cada artículo, alistándolos para una extensa travesía. Al ingresar a la habitación, Ravi descubrió a Anya despierta, sosteniendo un lápiz. Se encontraba representado un arbusto diminuto con un par de ramificaciones. Una de ellas se dirigía hacia arriba, repleta de hojas. La otra se inclinaba hacia abajo, adentrándose en el suelo a modo de raíces. Dos aves estaban en la escena, una se encontraba en lo alto, mientras que la otra permanecía oculta pero notoria. Sarita informó que ya estaba preparada, sin apartar la mirada. Ravi no indagó sobre la identidad de la persona a la que hacía alusión. Simplemente asintió, ya que en ese instante la ciencia había agotado todos sus recursos. Lo demás, cualquier elemento faltante, sería abordado en la mesa, con el bisturí, iluminado por la intensa luz de la cirugía en la penumbra del desconocido.